En la penumbra de la mente humana, donde los pensamientos se entrelazan como sombras que nunca descansan, yace una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Crecer duele, y a menudo, lo que más nos molesta es lo que más necesitamos. Como si la vida misma, en su sutil crueldad, hubiera dispuesto un laberinto donde cada giro incómodo, cada puerta que rechaza abrirse sin esfuerzo, es una prueba destinada a forjar la esencia de quienes se atreven a recorrerlo. Así lo enseñaron los antiguos filósofos, esos vigilantes silenciosos de la razón, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, hombres que entendieron que la comodidad es la prisión del espíritu. Epicteto nos advierte, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Imaginen, entonces, que cada dolor, cada resistencia que sentimos, es un espejo que refleja no el mundo exterior, sino nuestra propia resistencia interna a lo necesario. ¿Cuántas veces hemos sentido ese tirón, ese rechazo hacia la incomodidad, y lo hemos evitado, refugiándonos en la tibieza de la rutina, en la falsa seguridad de lo familiar? Y cuán poco sabemos que es justamente allí, en ese rechazo, donde se oculta la verdadera oportunidad de transformación. La vida rara vez ofrece señales luminosas, más bien, se desliza silenciosa, desmoronando nuestras certezas como la lenta erosión de un edificio olvidado. Marco Aurelio, en su Meditación Eterna, nos recuerda, la impedimenta en nuestro camino no nos detiene, nos enseña. Cada límite impuesto, cada ciclo cerrado, cada decisión de decir no a aquello que nos corrompe, aunque nos seduzca, es una enseñanza disfrazada de dolor. El corazón huye del esfuerzo, huye de lo que duele, pero el espíritu, aquel que se atreve a mirar más allá de la superficie, reconoce que la incomodidad es la forja del carácter. Séneca, el maestro de la paciencia y la resistencia, nos instiga. La dificultad muestra al hombre lo que es capaz de hacer. Imaginemos un instante, cada vez que posponemos lo necesario, cada vez que cedemos a la pereza, cada vez que buscamos el alivio inmediato de la queja o del confort, sellamos un fragmento de nuestro destino en la mediocridad. Y, sin embargo, en lo oscuro de la noche, cuando los ecos de nuestros propios temores se amplifican y la soledad nos confronta, descubrimos que el dolor es un aliado silencioso. No grita, no exige atención inmediata, pero moldea, transforma y revela la fuerza que yacía oculta. Cerrar ciclos duele. Poner límites duele. Decir no a lo que te arruina, aunque lo ames, duele. Pero en ese dolor hay un latido de verdad que ningún placer efímero puede sustituir. Es un recordatorio de que tu vida no se moldea por lo fácil, sino por lo que desafía. El hombre no está hecho para la comodidad, está hecho para el esfuerzo y la virtud. Podríamos imaginar que diría Cicerón, observando la fragilidad de quienes buscan huir de lo inevitable. En este laberinto de sombras y reflejos, comprendemos que el crecimiento no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que las enfrentamos. Cada desafío cotidiano, aunque pequeño y aparentemente trivial, es una pieza del mosaico de nuestro carácter. La diferencia entre quienes viven a la deriva y quienes se elevan por encima de su propia naturaleza reside en la disposición a mirar de frente el dolor y reconocer su valor. Como la tinta oscura de la noche de Poe que se filtra entre las grietas de la razón, el sufrimiento revela las formas ocultas de nuestro ser, y nos invita a descifrar el enigma de nuestra propia fuerza. El corazón, siempre amante de la comodidad, intenta engañarnos con susurros seductores. Evita esto, busca aquello, quédate aquí. Pero el espíritu, guiado por la razón, sabe que es en lo contrario donde se encuentra la verdadera grandeza. Cada acción difícil, cada renuncia necesaria, cada instante de resistencia consciente, es una piedra en la construcción de un yo más fuerte, más íntegro, más libre. Y es precisamente esta disonancia entre deseo y deber lo que marca el camino hacia la plenitud. Así, al contemplar el abismo de nuestras propias limitaciones, nos damos cuenta de que lo que más duele no es enemigo, sino maestro. La incomodidad, la fricción interna, el rechazo de nuestra propia voluntad a someterse al esfuerzo, son herramientas que nos enseñan la paciencia, la disciplina y el coraje. Sin ellas, nuestra vida se deslizaría como agua estancada, sin dirección, sin profundidad, sin propósito. Y en este oscuro escenario, donde cada sombra parece susurrar nuestras debilidades, encontramos la luz de la filosofía estoica. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Epicteto. Reconocer que podemos cambiar y que debemos aceptar no es resignación. Es estrategia para concentrar nuestro esfuerzo en lo que realmente importa.
Cada incomodidad enfrentada, cada miedo confrontado, es un paso más hacia la emancipación del espíritu, hacia la fortaleza que solo se obtiene enfrentando lo inevitable. Capítulo 2. Profundización en la incomodidad y el crecimiento. En la penumbra persistente del alma, donde cada pensamiento parece un eco de antiguos temores, se encuentra la esencia de nuestro conflicto más profundo, el miedo al sufrimiento. Nos enseñaron a buscar el alivio, a perseguir el placer y a evadir la resistencia, pero los antiguos filósofos, con su sabia serenidad, nos muestran que la verdadera transformación surge precisamente allí donde duele. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «Acepta todo lo que te sucede, y más aún, agradécelo». A primera vista, estas palabras pueden sonar crueles, casi inalcanzables, como si se burlaran de nuestra fragilidad humana. Pero detrás de su rigor se oculta la verdad eterna. La incomodidad no es enemiga, sino un faro que señala el camino hacia la fortaleza. Cada renuncia voluntaria, cada límite que nos imponemos, es un acto de soberanía sobre nuestro propio ser. La vida cotidiana, con sus aparentes trivialidades, está sembrada de pequeñas pruebas. Esa pereza que nos invita a aplazar, esa queja que surge con la rutina, ese deseo de evadir lo necesario, cada una de estas sombras es un espejo que refleja nuestra resistencia al crecimiento. Epicteto nos recuerda que el hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. En otras palabras, el dolor en sí mismo no nos corrompe. Nuestra interpretación del dolor es la que puede debilitarnos o fortalecernos. Imaginemos por un instante una noche eterna, donde la negrura se cierne sobre nuestros pensamientos, donde la soledad nos confronta y cada decisión parece pesada como el plomo. En ese escenario, nuestras imperfecciones emergen con claridad. Los miedos, las dudas, los hábitos que nos mantienen atrapados. Pero es en ese mismo espacio sombrío donde podemos vislumbrar nuestra propia capacidad para resistir, para elegir lo correcto aunque duela, para forjar un carácter que no dependa del aplauso ni de la comodidad. Séneca afirmaba: «No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va». Cada dificultad enfrentada con intención nos guía hacia un destino consciente, hacia la construcción de un yo íntegro. Cerrar ciclos, por más doloroso que sea, es un acto de emancipación. La tentación de permanecer en lo familiar, de mantener vínculos que nos desgastan, de aceptar lo que nos lastima porque nos resulta cómodo, es constante. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña que nuestra libertad reside en la elección consciente. Marco Aurelio dijo: «Si no es correcto, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas». Cada vez que decimos no a lo que nos corroe internamente, aunque nos pese, estamos afirmando nuestra autoridad sobre nosotros mismos. Pensemos en la incomodidad no como castigo, sino como herramienta. Como un herrero que golpea el hierro en su yunque, cada fricción, cada renuncia, cada decisión difícil moldea nuestra esencia. El corazón, naturalmente inclinado al placer y al alivio, se resiste, la mente busca excusas, pero el espíritu, el núcleo más profundo de nuestra identidad, reconoce la verdad. Crecer requiere dolor, porque el crecimiento es una transformación que la comodidad nunca produce. Los filósofos clásicos entendieron que la vida no se mide por la ausencia de dificultad, sino por la manera en que enfrentamos cada obstáculo. Cicerón afirmaba: «La perseverancia es la hermana de la excelencia». Cada resistencia, cada límite que nos imponemos, cada hábito que cultivamos en lo pequeño y silencioso de nuestra vida diaria, es una piedra en la construcción de nuestra grandeza. Y es precisamente en lo cotidiano, en lo invisible, donde se decide nuestro destino. La oscuridad, lejos de ser enemiga, se convierte en un espejo. Nos muestra lo que somos cuando nadie nos observa, cuando no hay aplausos, cuando la vida no ofrece recompensa inmediata. Allí, en lo invisible, se define nuestro carácter. Séneca nos advertía que la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. Pero disfrutar del presente requiere enfrentarlo con integridad, con voluntad firme, con la disposición a asumir el dolor como maestro. La vida, con su aparente tranquilidad, a menudo nos engaña. Nos lleva a la rutina, a la comodidad, a la ilusión de seguridad. Pero cada vez que cedemos a esta ilusión, posponemos nuestro verdadero destino. Marco Aurelio afirmaba: «El impedimento a la acción avanza la acción».
Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada dificultad, cada molestia, cada rechazo de nuestra propia inclinación hacia el placer fácil, no es obstáculo, sino puente hacia la fortaleza. El corazón huye de lo que duele, la mente inventa excusas, pero el espíritu que busca la excelencia comprende que lo que duele es lo que transforma. La incomodidad nos enseña paciencia, nos fortalece, nos orienta hacia decisiones conscientes y nos protege de la mediocridad. Epicteto nos recuerda que no hay nada que sea enteramente nuestro excepto nuestras propias elecciones. Y es en estas elecciones difíciles, en las renuncias silenciosas y dolorosas, donde descubrimos la soberanía sobre nosotros mismos. Así, al contemplar la noche interior de nuestra existencia, donde cada sombra parece un adversario, comprendemos que el dolor y la incomodidad no son castigos, sino aliados silenciosos. Nos muestran los límites de nuestro ser, nos desafían a trascenderlos y nos ofrecen la oportunidad de construir un carácter que perdure, que no dependa de la fortuna, que se mantenga firme frente a los vientos adversos. En la próxima sección, exploraremos ejemplos concretos de cómo enfrentar la incomodidad diaria, cómo cerrar ciclos y poner límites, y cómo estas pequeñas acciones cotidianas se acumulan hasta convertirse en verdadera fortaleza interior. Siempre guiados por la sabiduría de los filósofos clásicos y el oscuro lirismo que nos recuerda que la vida exige esfuerzo para revelar su significado más profundo. Capítulo 3. Ejemplos concretos y metáforas de la incomodidad y la transformación. Imaginemos por un momento un sendero oscuro, cubierto por la niebla de nuestras dudas, donde cada paso parece incierto y cada sombra parece acechar. Este sendero es la vida misma, y en él se manifiesta la verdad que los antiguos sabios nos legaron. La transformación no surge de la comodidad, sino del enfrentamiento consciente con lo que nos desafía. Cada amanecer nos presenta decisiones invisibles, momentos pequeños que, si se descuidan, perpetúan la mediocridad y el estancamiento. Séneca afirmaba, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. El simple hecho de levantarnos con intención, de no ceder a la rutina mecánica, es ya un acto de valor. Consideremos la pereza, esa sombra sigilosa que nos invita a aplazar lo necesario. En la quietud de la noche, cuando los demás descansan y el mundo parece detenerse, surge la lucha interna, seguir el camino fácil o enfrentar la incomodidad de la acción. Marco Aurelio nos recuerda, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Cada acción consciente, aunque dolorosa, es un paso hacia el dominio de uno mismo. La incomodidad de madrugar, de trabajar en silencio, de estudiar cuando nadie lo exige, es la fragua donde se forja el carácter. Cerrar ciclos es otra prueba inevitable. Poner fin a relaciones tóxicas, abandonar hábitos destructivos, renunciar a lo que nos agrada pero nos consume, todo ello genera un dolor intenso, y sin embargo, es un dolor que libera. Epicteto enseñaba que no hay hombre libre sino aquel que se gobierna a sí mismo. Cada vez que elegimos alejarnos de lo dañino, aunque nos duela, afirmamos nuestra soberanía interior. El dolor aquí no es castigo, es prueba, maestro silencioso que nos prepara para la vida que verdaderamente merecemos. Tomemos como ejemplo el hábito de la queja, tan común en la existencia cotidiana. Nos lamentamos por el tráfico, por el trabajo, por la rutina, por lo que otros hacen o dejan de hacer. Marco Aurelio nos recuerda, si te molesta algo externo, el dolor no proviene de lo que sucede, sino de tu juicio sobre ello. La queja es la manifestación de la resistencia interna a lo inevitable. Aprender a observar sin reaccionar, a aceptar sin rendirse, a enfrentar sin huir, es el camino hacia la resiliencia consciente. Cada vez que resistimos la tentación de quejarnos y actuamos con propósito, crecemos. La disciplina, aunque incómoda, es un vehículo hacia la libertad. Séneca escribió, la verdadera felicidad es estar ocupado con lo que vale la pena. No se trata de esfuerzo vano ni de sacrificio sin sentido, se trata de elegir lo que fortalece el alma, aunque duela, aunque la mente y el cuerpo clamen por indulgencia. Levantarse cuando todo invita a permanecer, continuar cuando otros se detienen, decir no cuando es más fácil decir sí. Estos actos, aunque pequeños, se acumulan como gotas de agua que tallan la roca más dura. Cada desafío cotidiano es una metáfora del mundo interior. La incomodidad de confrontar nuestras emociones, de asumir responsabilidades, de hablar con honestidad incluso cuando es difícil,
Es la misma fricción que pule la piedra y revela su brillo oculto. Cicerón afirmaba, la excelencia no consiste en recibir honores, sino en merecerlos. Cada acción ética, cada decisión consciente, aunque moleste al corazón, fortalece la esencia. Y es en esta constante elección entre lo fácil y lo correcto donde se define nuestra vida. La incomodidad también nos enseña paciencia y humildad. La vida no entrega resultados instantáneos. Los frutos de la virtud y la disciplina se revelan lentamente, como un amanecer oculto tras nubes densas. Marco Aurelio aconsejaba, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad absoluta. La paciencia nos permite observar sin desesperar, comprender que cada pequeño esfuerzo se sumará a un todo que solo la perspectiva del tiempo revela. Consideremos la metáfora del herrero. El metal crudo, expuesto al fuego y al golpe constante del martillo, se transforma en espada. Sin calor, sin presión, sin fricción, permanecería inútil. Asimismo, nuestra vida se moldea en la incomodidad, en la resistencia y en la acción consciente. Cada renuncia, cada límite impuesto, cada hábito cultivado, es un golpe de martillo en la fragua de nuestra alma. Epicteto nos recuerda, no busques que los eventos sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá tranquila. La aceptación consciente del dolor y la incomodidad nos permite trabajar sobre nosotros mismos con propósito. Incluso el placer, cuando se busca sin reflexión, puede convertirse en enemigo. La mente y el corazón buscan gratificación inmediata, pero los filósofos nos enseñan que la verdadera alegría proviene del dominio propio. Séneca decía, el placer sin medida es la raíz de todas las penas. Cada vez que resistimos la tentación de la gratificación inmediata y elegimos lo que fortalece, aunque duela, construimos una vida de sentido. Y no se trata solo de grandes decisiones. Cada pequeño acto diario, invisible para los demás, es una piedra que edifica nuestro carácter. Levantarse a la hora adecuada, dedicar tiempo al estudio, controlar la lengua y los impulsos, cuidar del cuerpo y la mente, todos estos actos, aunque insignificantes en apariencia, constituyen la verdadera grandeza. Marco Aurelio nos enseña, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Cada instante es oportunidad de acción consciente, de decisión correcta, de resistencia a lo fácil y placentero. Finalmente, debemos comprender que la incomodidad y el dolor no son enemigos, sino heraldos de transformación. Nos muestran lo que necesitamos cambiar, nos enfrentan con nuestra propia debilidad y nos ofrecen la oportunidad de ejercer nuestra libertad interior. Cada renuncia dolorosa, cada límite impuesto, cada desafío enfrentado, nos acerca a la fortaleza que solo se obtiene mediante la acción consciente y valiente. Cicerón afirmaba, la fortuna favorece a los audaces. La audacia no es ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él, reconociendo que el crecimiento verdadero requiere incomodidad y sacrificio. Capítulo 5. Historias, metáforas y la acumulación de la fortaleza interior. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos se agolpan como un ejército de sombras, la vida nos desafía con su constante insistencia. Avanzar a pesar del miedo, actuar a pesar del dolor, decidir a pesar de la duda. Este es el escenario donde la filosofía estoica revela su poder, enseñándonos que cada dificultad enfrentada no es castigo, sino oportunidad. Marco Aurelio escribió, la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Cada pensamiento que nos paraliza, cada excusa que nos consuela, es un ladrillo en la construcción de nuestra mediocridad. Cada acción consciente, por incómoda que sea, es un martillazo en la fragua de nuestra grandeza. Pensemos en un árbol que crece en la roca. Sus raíces luchan por abrirse camino entre la dureza del suelo. Sus ramas se doblan ante el viento y la lluvia. Cada tormenta que soporta fortalece su tronco y define su forma. Así también, nuestro carácter se moldea en la resistencia diaria, al trabajo silencioso, a la disciplina, a la renuncia a lo fácil y placentero. Séneca afirmaba, el hombre no se conoce a sí mismo hasta que se enfrenta a la adversidad. La incomodidad es la prueba que nos revela nuestra verdadera capacidad. Consideremos a quienes han forjado sus vidas enfrentando la incomodidad diaria. Un estudiante que se levanta antes del amanecer para estudiar mientras otros duermen. Un artesano que repite la misma tarea una y otra vez hasta perfeccionarla. Un líder que debe tomar decisiones impopulares para proteger la integridad de su comunidad.
Cada uno de ellos conoce el dolor del sacrificio, la fricción de la renuncia y la dificultad de mantener el rumbo. Sin embargo, cada uno también experimenta la fuerza que surge al resistir, la claridad que nace al enfrentar la oscuridad, la libertad que llega cuando nos gobernamos a nosotros mismos. Epicteto nos enseña: primero, di a ti mismo lo que vas a hacer, y luego hazlo. La intención y la acción se encuentran en la fricción de la disciplina. Cada pequeño esfuerzo cotidiano, cada desafío enfrentado aunque duela, es un paso hacia la emancipación interior. La incomodidad se convierte en aliada, nos recuerda nuestra humanidad, nos desafía a superarla y nos ofrece la oportunidad de demostrar nuestra fuerza. Imaginemos un río que fluye sobre rocas afiladas. El agua, al principio, choca, se fragmenta y se hiere contra la dureza del lecho, pero con el tiempo, suaviza cada piedra, se adapta, encuentra su camino y sigue avanzando. Así también nuestra vida se enfrenta a obstáculos. Cada dificultad es un fragmento de roca que nos hiere, nos moldea y nos enseña a fluir con propósito. Marco Aurelio afirmó: la impedimenta en nuestro camino no nos detiene, nos enseña. Cada resistencia, cada desafío, es una oportunidad de crecimiento. Cerrar ciclos es una de las pruebas más dolorosas y reveladoras. Terminar relaciones que nos dañan, renunciar a hábitos que nos consumen, decidirnos por lo correcto aunque nos pese, es un acto de soberanía interior. La incomodidad de estas decisiones no es castigo, es el fuego que templa el espíritu. Séneca decía: no hay cosa más honorable que aprender a resistir el dolor sin quejarse. Cada límite impuesto, cada renuncia voluntaria, fortalece nuestra esencia y nos acerca a la vida que verdaderamente deseamos vivir. La mente y el corazón buscan la gratificación inmediata, pero los filósofos nos enseñan que la verdadera alegría proviene del dominio propio. Cada vez que resistimos la tentación de lo fácil y elegimos lo correcto, aunque duela, construimos nuestra grandeza. Cicerón afirmaba: la excelencia consiste en saber gobernarse a sí mismo. Cada acto de disciplina, cada renuncia dolorosa, cada decisión consciente, es una inversión en nuestro carácter, un paso más hacia la libertad interior. Incluso los momentos de soledad, tan temidos por el corazón, son aliados silenciosos del crecimiento. En la quietud, nos enfrentamos a nuestros miedos, examinamos nuestras decisiones y reconocemos nuestras verdaderas necesidades. Marco Aurelio aconseja: date cuenta de que todo lo que sucede es natural, y acepta el mundo tal como es. La soledad, lejos de ser castigo, nos ofrece la oportunidad de mirar hacia adentro, de confrontar nuestras debilidades y de fortalecer nuestra fortaleza interna. Cada desafío, cada incomodidad, cada decisión difícil es como un cincel que talla la escultura de nuestra vida. El carácter se define en lo cotidiano, en lo invisible, en los momentos en que nadie nos observa. Epicteto enseñaba: no es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello lo que importa. La grandeza no surge de la ausencia de dificultad, sino de la capacidad de enfrentarla con valor, integridad y constancia. Imaginemos la vida como un laberinto de sombras, donde cada giro incómodo nos enfrenta a nuestra resistencia interna. Cada desvío, cada muro, cada puerta cerrada es una invitación a mirar hacia adentro, a decidir, a actuar. La incomodidad nos enseña paciencia, resiliencia y claridad. Nos revela lo que debemos cambiar, nos desafía a trascender nuestras limitaciones y nos ofrece la oportunidad de construir una existencia guiada por la razón y la virtud. El placer, cuando se busca sin reflexión, se convierte en enemigo. La gratificación inmediata es seductora, pero nos aleja de nuestro verdadero destino. Séneca decía: el placer sin medida es la raíz de todas las penas. Cada vez que resistimos la tentación de lo fácil y elegimos lo correcto, aunque duela, reforzamos nuestra integridad y cultivamos una fortaleza que ningún obstáculo externo puede destruir. Finalmente, al acumular estos actos de disciplina, renuncia y valentía, construimos un carácter sólido, inquebrantable, un espíritu que no depende del azar ni de la fortuna. Marco Aurelio afirma: sé dueño de ti mismo y no esclavo de tus pasiones. Cada paso consciente hacia lo difícil es un acto de emancipación. Cada momento de incomodidad enfrentado con intención es un ladrillo en la edificación de nuestra libertad interior. En el próximo bloque, concluiremos el viaje, integrando todas estas reflexiones, profundizando en la narrativa poética y oscura, y preparando un cierre que exhorte al espectador a suscribirse a Filosofía de la Fortaleza, aplicando estas enseñanzas en su propia vida. Capítulo 5. Acción consciente y resiliencia interior. Y así llegamos a la verdad más inexorable.
Tu vida se define en lo que haces cuando nadie te observa. No en los aplausos de la multitud, ni en los elogios vacíos de quienes no comprenden tu camino, sino en esos momentos de silencio absoluto, cuando el mundo parece ignorarte y tu espíritu se enfrenta a sí mismo. Como decía Epicteto, sé dueño de tu mente y no esclavo de tus emociones. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un gesto que modela tu destino, un ladrillo que fortalece o debilita la estructura invisible de tu carácter. Considera al hombre que, pese al cansancio y la adversidad, elige levantarse y actuar, aunque no exista recompensa inmediata, aunque nadie lo vea. Esa es la acción verdaderamente virtuosa. Marco Aurelio nos recuerda: la perfección de la vida consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La razón, aquí, no es fría abstracción. Es la fuerza silenciosa que te guía cuando todo lo demás te empuja al abandono. Cada sacrificio, cada esfuerzo que aceptas sin aplazarlo, se convierte en un escudo contra la mediocridad, en un baluarte de tu propia dignidad. Porque la vida no espera. La existencia no concede segundas oportunidades. Séneca lo expresaba con crudeza: mientras desperdicias tu tiempo, la vida se escapa. Y cuán cierto es. Cada minuto que consientes en la comodidad, en la queja, en la procrastinación, se transforma en un enemigo invisible que erosiona tu esencia. Pero aquí yace la paradoja: en ese dolor silencioso, en esa lucha cotidiana, nace la libertad. La verdadera libertad no consiste en evitar dificultades, sino en enfrentarlas con valentía, en caminar por el sendero del deber aun cuando el corazón se niegue, aun cuando el cuerpo grite por descanso. El espíritu humano, como un hierro en la fragua, se fortalece bajo presión. Cada desafío, cada obstáculo que superas sin rendirte, templando tu paciencia, tu autocontrol y tu templanza, te acerca a la grandeza que yace dormida dentro de ti. Y así, incluso en la oscuridad más densa, cuando todo parece perdido, tu luz interior brilla con más intensidad. No es una luz que busque aprobación, es un fuego silencioso, implacable, que arde porque tu alma sabe que merece ascender. Filosofía de la Fortaleza te invita a unirte a este viaje. No busques la gratificación inmediata ni los aplausos de quienes no comprenden tu esfuerzo. Entra en la disciplina del pensamiento, abraza la incomodidad que forja carácter y permite que cada acto cotidiano sea una semilla de grandeza. Hazlo por ti, y permite que tu vida sea una obra que ni el tiempo podrá deshacer.